¿Qué tal están? ¿Cómo vivir tranquilo según Epicuro? Epicuro fue uno de los pensadores más profundamente malinterpretados de la historia de la filosofía. Durante siglos, el término epicúreo se utilizó para describir a personas entregadas al lujo, al placer excesivo o a una vida de refinamiento material. Sin embargo, basta acercarse seriamente a la ética epicúrea para descubrir exactamente lo contrario. Epicuro no defendía la acumulación de placeres superficiales, sino una existencia serena, equilibrada y libre de sufrimientos innecesarios. Su objetivo principal era enseñar al ser humano a vivir en paz consigo mismo, y precisamente por eso su pensamiento posee hoy una actualidad realmente extraordinaria. Vivimos en el siglo XXI, rodeados de estímulos permanentes. Nunca habíamos tenido tanta información, tanta conectividad, tantas posibilidades técnicas y tecnológicas y tanta capacidad de comunicación instantánea. Sin embargo, paradójicamente, millones de personas viven dominadas por la ansiedad, la frustración, la dispersión mental y una profunda sensación de vacío interior. El mundo digital ha acelerado la comparación constante, la dependencia emocional de la aprobación externa y la sensación de que siempre deberíamos estar haciendo algo más. En este contexto, la filosofía de Epicuro reaparece como una propuesta radicalmente moderna: aprender a vivir tranquilos. Para comprender la ética epicúrea es necesario partir de una idea esencial. El ser humano busca naturalmente el placer y evitar el dolor es otra de sus actitudes. Pero aquí aparece la gran diferencia entre Epicuro y las interpretaciones superficiales de su filosofía. El placer del que habla no consiste en una excitación continua ni en un consumo ilimitado. El mayor placer es para él la ausencia de sufrimiento físico y de perturbación mental, es decir, la tranquilidad, la ataraxia en la lengua griega. Epicuro utilizó dos conceptos fundamentales para explicar este estado. El primero es la ataraxia, como ya dije, que significa serenidad del alma, de la mente, ausencia de angustia interior. El segundo es la aponía, que significa ausencia de dolor físico. Para él, una vida feliz no era una vida llena de excesos, sino una vida sencilla, donde el individuo pudiera experimentar estabilidad emocional, amistad, libertad interior y también equilibrio mental. La sociedad del siglo XXI parece organizada exactamente en dirección opuesta. La economía digital necesita individuos permanentemente insatisfechos. Las redes sociales funcionan estimulando el deseo continuo, la comparación y la ansiedad. Cada imagen proyecta vidas aparentemente perfectas. Cada publicación parece exigir reconocimiento inmediato, cada notificación activa pequeños impulsos de recompensa psicológica. Epicuro probablemente observaría este fenómeno con enorme preocupación. Diría que la humanidad ha multiplicado artificialmente sus deseos hasta un punto incompatible con la serenidad. Uno de los elementos centrales de su filosofía consiste precisamente en distinguir entre distintos tipos de deseos. Epicuro clasificó los deseos humanos en tres categorías. En primer lugar, los deseos naturales y necesarios: alimentarse, descansar, tener abrigo, cultivar amistades y conservar la salud. Son deseos simples, limitados y fáciles de satisfacer. En segundo lugar, los deseos naturales pero no necesarios, como ciertos refinamientos gastronómicos o comodidades adicionales. Pueden disfrutarse, pero no son indispensables para la felicidad. Finalmente, los deseos vanos o artificiales: fama, poder ilimitado, riqueza desmesurada, reconocimiento constante o ambición infinita. Según Epicuro, los mayores sufrimientos humanos provienen precisamente de esta tercera categoría. Los deseos artificiales nunca se satisfacen completamente porque dependen de factores externos y de comparaciones interminables. Quien necesita constantemente más prestigio, más aprobación o más éxito jamás alcanza la tranquilidad. En cambio, quien aprende a limitar sus necesidades descubre una forma de libertad interior extraordinaria. Esta enseñanza resulta profundamente revolucionaria hoy. La cultura actual empuja al individuo a sentirse insuficiente de manera permanente. La publicidad, las plataformas digitales y gran parte del sistema económico alimentan la idea de que siempre falta algo: más productividad, más belleza, más seguidores, más experiencias, más posesiones, etc. El problema es que la mente humana termina atrapada en una carrera interminable. Epicuro respondería que la verdadera riqueza consiste en necesitar poco. Esto no significa rechazar completamente el progreso material ni vivir en pobreza extrema. Significa comprender que el bienestar psicológico no aumenta proporcionalmente con la acumulación externa. Una persona puede poseer enormes recursos y vivir atormentado por el miedo, la comparación y la insatisfacción.
Otra puede llevar una vida sencilla y experimentar una paz profunda. Epicuro consideraba además que muchos temores humanos son imaginarios o exagerados. Por eso otro eje fundamental de su pensamiento consiste en liberarse del miedo, especialmente del miedo a los dioses y del miedo a la muerte, pero también de otros miedos. En la antigua Grecia, gran parte de la población vivía angustiada por castigos divinos o supersticiones religiosas. Epicuro intentó liberar a las personas de esa ansiedad permanente. Sostenía que los dioses, si existen, no intervienen constantemente castigando o recompensando a los seres humanos. Por tanto, vivir aterrorizado carece de sentido. En cuanto a la muerte, formuló una de las reflexiones más famosas de toda la filosofía antigua. Cuando nosotros existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. Con ello quería mostrar que el miedo obsesivo a morir destruye la posibilidad de vivir plenamente. La muerte no debe convertirse en una sombra constante que robe serenidad al presente. Y en el siglo XXI este miedo adopta nuevas formas. Muchas personas viven obsesionadas con controlar absolutamente el futuro. Temen perder estabilidad económica, quedarse atrás profesionalmente, envejecer, fracasar socialmente o desaparecer del espacio digital. El individuo contemporáneo vive sometido a una presión constante de rendimiento y visibilidad. Epicuro diría que esta obsesión por el control es incompatible con la tranquilidad interior. Otro aspecto esencial de su filosofía es la amistad. Epicuro consideraba que la amistad era uno de los mayores bienes de la existencia humana. De hecho, su comunidad filosófica, conocida como el Jardín de Epicuro, funcionaba como un espacio de convivencia, reflexión y apoyo mutuo. Allí hombres y mujeres podían compartir una vida sencilla basada en el diálogo y la búsqueda de serenidad. Esto adquiere hoy una relevancia inmensa. Nunca había existido tanta comunicación digital y, sin embargo, la sociedad, o una parte de la sociedad, una parte de la gente, siente la soledad. De hecho, el estar solo se ha convertido en uno de los grandes problemas emocionales contemporáneos. Muchas personas mantienen cientos de contactos virtuales, pero carecen de vínculos profundos y auténticos. Las relaciones se vuelven rápidas, fragmentarias y superficiales. La hiperconectividad no garantiza intimidad emocional. Epicuro probablemente afirmaría que gran parte del sufrimiento moderno nace precisamente de esa desconexión humana real. Las amistades verdaderas requieren tiempo, presencia, escucha y confianza mutua. No pueden reducirse únicamente a intercambios digitales instantáneos. El ser humano necesita espacios de encuentro genuino donde pueda mostrarse sin máscaras ni necesidad constante de aprobación. La lógica de las redes sociales muchas veces produce el efecto contrario. Allí las personas suelen construir versiones idealizadas de sí mismas. Se muestran exitosas, felices, productivas y atractivas incluso cuando interiormente experimentan ansiedad, vacío o soledad. Epicuro habría visto en esto una nueva forma de esclavitud psicológica, vivir pendientes de la mirada ajena. Porque para él la libertad auténtica no dependía del poder político ni de la riqueza material, sino de la autonomía interior. El sabio epicúreo es alguien capaz de conservar serenidad incluso en circunstancias difíciles porque ha aprendido a gobernar sus deseos y también sus emociones. Esto no significa indiferencia absoluta frente al mundo, significa desarrollar una relación más consciente con las propias necesidades. Hoy gran parte del estrés cotidiano surge de la aceleración permanente. El individuo moderno rara vez descansa mentalmente, incluso en momentos de ocio continúa recibiendo estímulos, mensajes, noticias y notificaciones. La mente permanece hiperactivada. Epicuro insistiría probablemente en la importancia del silencio, de la lentitud y de la capacidad de disfrutar las cosas simples. Comer tranquilamente, conversar sin prisa, caminar, observar la naturaleza o descansar sin culpa serían actos profundamente filosóficos desde su perspectiva. La ética epicúrea no propone una vida espectacular, propone una vida habitable. Y eso representa una diferencia enorme. La cultura actual glorifica constantemente la intensidad, la productividad y la exposición pública. Todo parece exigir visibilidad permanente. Epicuro, en cambio, recomendaba muchas veces una vida discreta y alejada del ruido político y social excesivo.
Su famosa expresión «vive oculto» ha sido muy discutida. No significa aislarse completamente ni abandonar toda responsabilidad social. Significa evitar quedar atrapado en ambiciones destructivas y conflictos innecesarios que perturban la tranquilidad interior. Hoy podríamos interpretar esta idea como una invitación a proteger la salud mental frente a la sobreexposición digital. Muchas personas sienten la obligación de opinar constantemente sobre todo, reaccionar a cada noticia y participar en discusiones interminables. La consecuencia es el agotamiento emocional, la polarización y la ansiedad continua. Epicuro aconsejaría seleccionar cuidadosamente aquello a lo que prestamos atención. La mente humana no puede absorber indefinidamente caos informativo sin deteriorarse. Vivimos en una época donde la saturación mental se ha normalizado. Se consume información incluso durante las comidas, antes de dormir y al despertar. El silencio interior casi ha desaparecido. Desde la perspectiva epicúrea, esta situación dificulta enormemente alcanzar la paz mental, la tranquilidad interior, la ataraxia. La serenidad requiere espacio mental, requiere aprender a detenerse, requiere distinguir entre necesidades reales y estímulos artificiales. Otro aspecto extraordinariamente moderno de Epicuro es su valoración del presente. Muchas personas viven atrapadas entre la nostalgia del pasado y la ansiedad por el futuro. Rara vez habitan plenamente el instante actual. La mente salta continuamente de preocupación en preocupación. Epicuro enseñaba que la felicidad no debe aplazarse indefinidamente. El sabio sabe disfrutar de lo disponible aquí y ahora, un alimento sencillo, una conversación profunda o un momento de calma poseen más valor que innumerables deseos futuros imaginarios. Esta actitud contrasta radicalmente con la lógica contemporánea del rendimiento permanente. Muchas personas sacrifican continuamente el presente esperando una satisfacción futura que nunca termina de llegar. Trabajan compulsivamente, viven aceleradas y postergan el bienestar para más adelante, pero cuando alcanzan ciertos objetivos aparecen inmediatamente nuevas metas y nuevas insatisfacciones. Epicuro habría advertido que esta dinámica conduce a una existencia agotadora. La tranquilidad no puede depender exclusivamente de logros futuros porque entonces siempre permanecerá fuera de alcance. También resulta importante comprender que el epicureísmo no es una filosofía de pasividad absoluta, no propone abandonar toda aspiración ni rechazar cualquier esfuerzo. Lo que cuestiona es el deseo ilimitado y descontrolado. El problema no es actuar, sino actuar esclavizados por la ansiedad y la ambición infinita. En este sentido, la ética epicúrea posee una dimensión profundamente terapéutica. La filosofía no era para Epicuro un ejercicio puramente intelectual o teórico, sino una medicina del alma. Su objetivo consistía en aliviar sufrimientos innecesarios y ayudar al individuo a vivir mejor, de mejor forma. Esto resulta especialmente relevante hoy, en pleno siglo XXI, porque muchas personas poseen enormes cantidades de información pero escasas herramientas para gestionar emocionalmente la existencia. Se sabe mucho sobre tecnología, productividad y consumo, pero muy poco sobre serenidad interior. Epicuro recordaría que la verdadera calidad de vida depende fundamentalmente del estado de la mente. Una mente agitada convierte cualquier circunstancia en fuente de sufrimiento. Una mente equilibrada puede, en cambio, encontrar bienestar incluso en condiciones modestas. La cuestión del placer merece, además, una reflexión más profunda. En la cultura actual, el placer suele identificarse con estimulación intensa e inmediata. Sin embargo, este tipo de placer frecuentemente genera dependencia y agotamiento. El entretenimiento permanente puede terminar produciendo vacío porque impide el descanso interior. Epicuro distinguía entre placeres estables y placeres efímeros. Los primeros producen equilibrio duradero, los segundos generan excitación pasajera, seguida muchas veces de frustración. Hoy esta diferencia resulta crucial. Las plataformas digitales están diseñadas precisamente para producir microplaceres inmediatos, desplazamientos infinitos, recompensas rápidas, estímulos visuales constantes, pero cuanto más se acostumbra la mente a esta estimulación continua, más difícil resulta experimentar tranquilidad profunda. El sabio epicúreo buscaba recuperar una relación más sobria con el placer, disfrutar, consumir sin compulsión, experimentar bienestar sin necesidad de excesos constantes. Además, Epicuro defendía la autosuficiencia emocional.
no en el sentido de aislarse completamente, sino de evitar depender de factores externos para mantener la estabilidad interior. Hoy muchas personas vinculan su autoestima a la validación digital, a los comentarios, a los likes o a la aceptación grupal. El problema es que cualquier identidad construida exclusivamente desde afuera resulta extremadamente frágil. Epicuro insistiría en cultivar una fortaleza interior independiente de la volatilidad social. Quien necesita continuamente aprobación ajena vive inevitablemente expuesto a la angustia. También sería muy crítico con el ritmo frenético del mundo actual. La aceleración constante impide muchas veces pensar profundamente, todo se vuelve inmediato, superficial y fragmentario. La atención humana se dispersa y la capacidad de contemplación disminuye. La filosofía epicúrea reivindica indirectamente el derecho a la lentitud. La serenidad no puede florecer en una mente permanentemente apresurada. Por eso probablemente Epicuro valoraba enormemente prácticas actuales como la meditación, el contacto con la naturaleza, el minimalismo o ciertos movimientos de desaceleración consciente. No porque fueran moda, sino porque responden a una necesidad humana fundamental, recuperar equilibrio psicológico frente al exceso de estímulos. En cuanto al caos político y social actual, Epicuro probablemente observaría que gran parte de la agresividad contemporánea surge del miedo y del deseo descontrolado. Muchas sociedades viven polarizadas porque los individuos proyectan constantemente frustraciones, inseguridades y necesidades de reconocimiento colectivo. La serenidad epicúrea exige reducir esa agitación interna, no alimentar continuamente el odio, la indignación compulsiva ni el conflicto permanente. Esto no implica indiferencia moral, sino prudencia emocional. La prudencia era precisamente una de las virtudes centrales del epicureísmo. Epicuro la consideraba incluso superior a muchas otras virtudes porque permite elegir inteligentemente aquello que conduce al bienestar verdadero. La persona prudente no persigue cualquier placer inmediato, sino aquellos placeres compatibles con la tranquilidad duradera. Hoy esta enseñanza tiene enorme importancia. Muchas decisiones contemporáneas se toman impulsivamente, compras emocionales, reacciones digitales instantáneas, relaciones superficiales o consumo compulsivo. La prudencia epicúrea invitaría a detenerse y preguntarse: ¿esto me acerca realmente a una vida más tranquila? La respuesta muchas veces sería negativa. Epicuro también insistía en la importancia de aceptar los límites humanos. La cultura actual promueve frecuentemente expectativas imposibles, éxito ilimitado, felicidad constante, productividad ininterrumpida y perfección personal permanente. Pero el ser humano no puede sostener indefinidamente esa presión sin deteriorarse emocionalmente. La filosofía epicúrea propone reconciliarse con la fragilidad humana, comprender que la vida incluye incertidumbre, pérdida y dificultad. Pero precisamente por eso resulta aún más importante cultivar serenidad y disfrutar conscientemente de lo esencial. En el fondo, Epicuro defendía una revolución silenciosa, no basada en conquistas externas, sino en una transformación interior de la relación con el deseo, el miedo y el placer. Su filosofía nos obliga a preguntar: ¿qué necesitamos realmente para vivir bien? Esta es una de las grandes preguntas fundamentales que propone el epicureísmo. La respuesta probablemente sería mucho más sencilla de lo que imagina la sociedad contemporánea. Necesitamos alimento suficiente, vínculos auténticos, cierta estabilidad material, libertad interior, tiempo para pensar y capacidad de disfrutar lo simple. Todo lo demás puede ser agradable, pero no garantiza felicidad. Por eso Epicuro sigue siendo extraordinariamente actual, porque en medio del ruido digital, del agotamiento psicológico y de la ansiedad colectiva, su voz continúa recordando algo esencial: la serenidad no se compra, no se exhibe y no depende de la acumulación infinita de estímulos. Surge cuando el ser humano aprende a gobernar sus deseos, a liberarse de miedos innecesarios y a encontrar satisfacción en una vida más consciente, equilibrada y auténtica. En una época dominada por la hiperconexión y el exceso, la filosofía epicúrea aparece así como una defensa radical de la calma interior, y quizá precisamente por eso su pensamiento resulta hoy más necesario que nunca. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.